Hola, buenos días. Bueno, estamos iniciando, yo le diría curso, en realidad son clases. La idea era armar un curso, pero bueno, no me voy a comprometer con un curso, por eso voy a hablar de clases. Las clases estarían orientadas a pediatría. En una primera instancia sería empezar un poco con la anatomía, con la fisiología, y después, bueno, vamos a ir abordando de a poco lo que es pediatría desde las patologías que puedan llegar a ir surgiendo, ¿sí? Dentro de lo que es ahora en este momento el aparato respiratorio. Vamos a ir viendo distintos sistemas y bueno, vamos a ir avanzando de a poco. Es un poco la idea, también esta idea surge por el hecho de que yo estoy haciendo pediatría hace 10 años y al hacer, al hacer cursos, de preparar clases, buscar PowerPoint, buscar material para armar los PowerPoint, me da la posibilidad a mí también de un poco prepararme, un poco estudiar y un poco repasar y recordar lo que en algún momento estuve viendo o estudiando como enfermero asistencial de esa área, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, arrancamos de a poco con lo que es la anatomía del aparato respiratorio, ¿sí? Y mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, y bueno, de a poquito iremos avanzando en este emocionante y apasionante mundo de la pediatría. Bien, acá vamos a leer un poco y vamos a ir explicando también un poco como introducción, que se dice, ¿no?, que siempre tenemos uno de los principales problemas respiratorios, aparecen a partir de los meses, ahora justamente en esta época que estamos, que es otoño, ¿sí? Empezamos con todos los problemas respiratorios por las alergias, los niños empiezan a concurrir un poco más a las guardias pediátricas, ¿sí? Y ahí es donde mayor cuidados tenemos que tener. Uno de los problemas más frecuentes es lo que se ve expuesta a la población pediátrica, sobre todo, bueno, durante la lactancia, la niñez, son las enfermedades del aparato respiratorio. Incluso ponen en riesgo de vida al niño, ¿sí? Acá dice, ¿no?, que los niños pueden padecerla cada año y se van clasificando de leve, moderada a graves, ¿sí? Graves, bueno, con riesgo de vida. Y como habíamos dicho en un principio, las épocas de mayor riesgo de estas enfermedades son otoño y primavera. Bueno, conceptos básicos de anatomía y fisiología. Y bueno, vamos a ver anatomía y fisiología del aparato respiratorio y fisiología del aparato respiratorio. La fisiología igual la vamos a ver en una segunda clase. En esta primera clase, más que nada, vamos a ver anatomía, ¿sí? Básicamente, dentro de lo que es la anatomía y la fisiología, tenemos la respiración y la diferenciación del sistema respiratorio. ¿Sí? La respiración básicamente se basa en dos fases, que una es la inhalación y otra es la exhalación, ¿no? Inhalamos cuando inspiramos el aire, cuando hacemos que éste ingrese, utilizamos distintos músculos como el diafragma, los músculos accesorios como son los intercostales, permitimos que pase el aire adentro de los pulmones donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Y ahí ya estaríamos hablando un poco de lo que es la fisiología del aparato respiratorio. Todavía no vamos a llegar a eso, lo vamos a ver la clase que viene, como vengo diciendo, ¿sí? Respiración, un poco para definir lo que es la respiración, es la unión de oxígeno y nutrientes en la célula, con la consecuente liberación de energía útil para el trabajo celular. Esto de la respiración, bueno, y ya cuando hablamos de respiración, ya estamos hablando de fisiología. Ingresa el aire a los pulmones, se hace el intercambio gaseoso entre los alvéolos capilares y entre los alvéolos y los capilares, ¿sí? El dióxido de carbono es expulsado de las arteriolas, pasan a los alvéolos y de los alvéolos es expulsado. El oxígeno que ingresa por las vías respiratorias cuando inspiro, hago esto, ¿no?, y llega ese oxígeno a los pulmones y ahí se produce el traspaso del oxígeno hacia la circulación sistémica, ¿sí? La función fundamental es el aporte de oxígeno a los tejidos,
este oxígeno que se concentra e ingresa a las arterias va a ser llevado al resto del cuerpo, ¿sí? Bueno, porque vuelve al corazón, del corazón pasa a la aurícula derecha, ¿sí? De la derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho, esto estoy volviendo un poco, ¿no?, a lo que es la respiración, ¿sí? Del ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿sí? La lleva a donde se hace la hematosis, y ahí sí vuelve para el lado izquierdo del corazón. Del lado izquierdo, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, y es expulsado a través de la arteria aorta a la circulación general, del resto del cuerpo. ¿Para qué? Para oxigenar las células, ¿sí? Cómo está constituido el sistema respiratorio, por las vías respiratorias, que tenemos, es la porción conductora, son los conductos por donde pasa el oxígeno, y los pulmones. Ahí es donde se lleva a cabo la hematosis, que es lo que habíamos mencionado hace un rato, esto del intercambio gaseoso entre los alvéolos y los capilares arteriolares, capilares pulmonares, ¿sí? Las arteriolas, en realidad. Ahí se me trabó un poco la lengua. Esto igual es muy parecido en realidad es prácticamente igual, hay algunas diferencias, pero bueno, es lo mismo cuando hablamos de un adulto que de un niño, salvo algunas pequeñas diferencias que en algún momento las vamos a ir notando, ir hablando, ¿sí? Diferenciación del sistema respiratorio, tenemos las vías respiratorias altas, que comprenden las fosas nasales, la faringe y la laringe. Y después tenemos las vías respiratorias bajas, que comprenden la tráquea y el árbol bronquial. Y finalmente los pulmones, que es donde se encuentran los alvéolos. Ya después lo vamos a ver en forma gráfica también, ¿sí? Vías, a ver si lo puedo presentar. Bueno, ahí volvemos al principio, lo tendré que haber presentado en un principio, no importa, ahora vamos a llegar ahí. Bueno, ahí los pulmones donde se hace la hematosis, ¿sí? La hematosis es esto que estábamos diciendo del intercambio gaseoso, ¿sí? Entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Lo de las vías respiratorias altas, que tenemos las fosas nasales, la faringe y la laringe. Y las vías respiratorias bajas, que tenemos la tráquea y el árbol bronquial. Y finalmente los pulmones. Vías respiratorias altas, tenemos las fosas nasales, que ya las habíamos mencionado, la faringe y la laringe. Las fosas nasales están ubicadas por encima de la cavidad bucal, o sea, la cavidad bucal, la boca, por encima, bueno, están las fosas nasales, ¿sí? Debajo del cráneo anterior, de la parte anterior del cráneo, debajo del cráneo anterior, y por encima de la cavidad bucal, ¿sí? La nariz presenta en su base unas ventanas nasales. La piel que recubre la nariz presenta abundantes glándulas sebáceas y unos pelos largos llamados vibrisas. Esos pelos también cumplen función de protección, ¿sí? Ahí todo lo que estuve diciendo no se estuvo viendo en los PowerPoint, pero bueno, acá está. Algunos de los errores de hacer estos videos también y no poder editarlos, ocurre. Quizás en el futuro tenga alguien que me pueda ayudar con la edición de los videos también, ¿sí? Bien, y la función de la nariz justamente es filtrar, humedecer y calentar todo el aire que se inspira, para mantenerlo en una temperatura que va entre 27 y 30 grados centígrados. De esa forma, todo el aire que ingresa es filtrado, es purificado y entra a una temperatura óptima que no produzca daño a nivel pulmonar, ¿sí? Acá un poco un gráfico, ¿sí?
Acá tenemos el seno frontal, tenemos los cornetes, que los cornetes se dividen en medio e inferior, ¿sí? Y superior, o sea, tenemos cornete superior que está acá, medio e inferior, ¿sí? Después tenemos el seno esfenoidal, la fosa nasal posterior, adenoides, la nasofaringe. Justamente la faringe se divide en tres, después lo vamos a ver igual gráficamente. Pero bueno, la que está a la altura, haciendo un corte de esta forma, la que está a la altura de la nariz es la nasofaringe, orofaringe y más abajo la laringofaringe, ¿sí? Y bueno, y acá está cuando hablábamos del orificio externo. El orificio externo es el que tenemos en la nariz que ingresa el aire, ¿sí? La faringe constituye la segunda porción del aparato respiratorio, ¿sí? La primera es la nasofaringe, ¿no? La parte de la nariz, ¿sí? Y del tubo digestivo, motivo por el cual se denomina encrucijada aerodigestiva. ¿Por qué? Porque comparte una porción que es de la vía respiratoria y una porción que es de la vía digestiva, ¿sí? Tiene tres porciones, que ya lo habíamos dicho en un primer momento: la rinofaringe, o nasofaringe también llamada, bucofaringe, y la porción laringea o hipofaringea. Y la comunicación con la laringe se halla ligeramente tapada por la epiglotis. Entre faringe y laringe, esa comunicación, hay una parte que se llama epiglotis, y es la que evita que pueda llegar a pasar mientras estamos respirando algún tipo de alimento o líquido, produciéndose un problema grave que puede incluir la muerte, ¿sí? Que sería la broncoaspiración. Hay a veces micropartículas de algún alimento o alguna bebida que se pueden llegar a que se pueden aspirar sin querer, ¿no? Y eso es lo que nos produce esa tos, que empezamos a toser tratando de expulsarlo. La tos es un reflejo, también un reflejo defensivo ante una situación, ante la presencia de un cuerpo extraño. Acá continuamos con la anatomía de la faringe. Tenemos, bueno, la cavidad nasal, que es la que habíamos visto en un primer momento, la cavidad oral, la hioides, y acá está la laringe, ¿sí? Y fíjense que la faringe, como se divide, que ya lo habíamos dicho anteriormente, tenemos la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, ¿sí? Después de eso ya viene el esófago y la tráquea, ¿sí? Fíjense en que por adelante está la tráquea y por atrás está el esófago, ¿sí? Y a esta altura está la epiglotis, que es lo que evita que el alimento que tendría que entrar por el lado del esófago, que es la vía digestiva, sin querer pase a la vía respiratoria. Bien, después tenemos la laringe, que es un conducto que sirve para el paso del aire. También es un órgano importante para la vida de relación, la vida social, porque ahí se encuentra alojado el órgano de la fonación, lo que nos permite hablar, ¿sí? Está situada medialmente en la región anterior del cuello, en la parte delantera del cuello, a la altura de las 4 últimas vértebras cervicales. Bien, un poquito siempre hay cosas que se van repitiendo, pero bueno, acá estamos un poco más bajo, ¿no? Antes estuvimos con la faringe, ahora estamos con la laringe. Parece que se repite, pero no, son gráficos parecidos. Tenemos la lengua a esta altura, acá tenemos la epiglotis, ¿se acuerdan lo que era? Bueno, eso después lo responden ustedes, ya a esta altura lo deben saber porque lo han visto en el video. La supraglotis, la cuerda vocal, la glotis, la subglotis, ¿sí? Todo eso forma lo que es la laringe, desde la epiglotis, supraglotis, cuerda vocal, glotis y subglotis. Y después tenemos el esófago por detrás y por delante la tráquea, que hace referencia directamente a lo que es la vía respiratoria. El esófago, que está acá atrás, hace referencia a la vía digestiva. Vías respiratorias, ahora ya estamos bajando un poco, porque son las vías respiratorias bajas, son la tráquea, que en un primer instante la habíamos visto acá,
que aparecía, porque están más bajos, por eso son vías aéreas inferiores, ¿sí? O vías aéreas bajas, vías respiratorias bajas, como dice ahí. Tenemos la tráquea y el árbol bronquial. Ahora vamos a ir viendo cada uno. La tráquea es un conducto impar y medio, ocupa primariamente la parte anterior e inferior del cuello, es decir, anterior e inferior del cuello, hacia adelante, pero la parte más baja del cuello. Igual que la laringe, y luego ocupa la parte superior del tórax, también, ¿sí? El tórax, esta sería la parte del tórax, bueno, la parte superior del tórax ocupa, ¿sí? Tiene dos porciones, que es una porción cervical, porque está a la altura del cuello también, y una porción torácica. El cuello, pero por delante, acuérdense en que es anterior la tráquea. Todo lo que es vía respiratoria es anterior, ¿sí? Digestivo es posterior. Ahí ya tendremos que, bueno, recordar un poco también lo que es la anatomía general del cuerpo. Ahora estamos hablando específicamente de anatomía desde los sistemas respiratorios. Bien, anatomía de la tráquea, ¿sí? Acuérdense que es la parte inferior. Tenemos laringe, arriba, tenía faringe más arriba, laringe y finalmente tráquea. Esta es la tráquea, ¿no? Que está conformada por anillos cartilaginosos, ¿sí? O cartílagos traqueales también llamados. Esta bifurcación que va de bronquio derecho y bronquio izquierdo, esta bifurcación tiene un nombre anatómico que se llama carina, ¿sí? Acá está la raíz del pulmón izquierdo y raíz del pulmón derecho. Bien, árbol bronquial a la altura de dorsal 3, dorsal 4. La tráquea se bifurca en dos bronquios principales. Recuerden cómo se llama esa bifurcación, ese punto, carina, ¿sí? El derecho es más corto y más ancho que el izquierdo, ¿sí? Bien, estructura de los alvéolos. Espera que me pase un poquito árbol bronquial, ya dijimos esto. Los bronquios se subdividen en bronquiolos supralobulares, bronquio intralobular, bronquiolos terminales, función de conducto de aire tienen, bronquiolos respiratorios con alguna dilatación alveolares, es conductora y función de respirar también, y los conductos alveolares, o los alvéolos en cierto modo se llaman así. Que los alvéolos son como una bolsita y ahí es donde llega el aire como la parte terminal de la vía respiratoria donde hace el intercambio, la hemostasis, homeostasis. Estructura de los alvéolos son sacos epiteliales que se abren hacia la vía respiratoria en los bronquiolos respiratorios. La pared alveolar está formada por células epiteliales. La pared de los alvéolos está formada por células que se llaman neumocitos 1 y neumocitos 2. Acá está el dibujo del alvéolo, ven que es un saco, es algo circular, y acá están los tipos de células, que son los neumocitos 1 y los neumocitos 2. Y el surfactante, esto es muy importante, este componente es muy importante cuando hablamos de la madurez pulmonar, ¿sí? Cuando hablamos de la madurez pulmonar, se dice, si lo han escuchado hablar, si no lo han escuchado, bueno, ahora se los comento, los bebés recién nacidos, pero sobre todo los prematuros, no han desarrollado este componente, ¿sí? Que hace que los alvéolos no colapsen. Al no estar presente este componente del surfactante, en el prematuro, hay posibilidades de que los alvéolos colapsen, ¿sí? Y de esa forma no pueda respirar. Este es un alvéolo, bueno, queda así, aplastado, ¿sí? Esto igual después con el paso del tiempo de las clases lo vamos a ir hablando más precisamente porque ya tiene que ver con patología, con patologías. Bien, los pulmones son dos, tenemos uno derecho y otro izquierdo y se encuentran alojados dentro de la pared torácica o jaula torácica también llamada. El color varía en base a la edad. Por ejemplo, el feto que no ha respirado nunca, no ha respirado lógicamente, es de color rojo oscuro. El recién nacido es un poco más claro,
y el color de los pulmones del adulto es de color gris. El pulmón derecho, o sea, el lado contrario al corazón, está dividido en 3 porciones, superior, medio e inferior. Ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Y los pulmones son los límites laterales del mediastino. En el medio está el mediastino. Tienen forma de semicono, ¿sí? De vértice superior, como si fuera un triángulo, ¿sí? Tienen un vértice superior y la base en la parte inferior. Acá está el gráfico, la imagen. Vieron que decían que era semicono, pero bueno, el vértice lo tiene en la parte superior, la base en la parte inferior. El derecho tiene 3 porciones, superior, medio e inferior, y el izquierdo tiene 2 porciones, superior e inferior. Circulación pulmonar. La circulación pulmonar se caracteriza por ser un circuito de menor presión con respecto al sistémico y por su capacidad para alcanzar grandes volúmenes de sangre. Ahora lo vamos a ver en forma gráfica que se ve mucho mejor. A ver si lo puedo... no. Pensaba que lo podíamos ver en grande, pero no. Acá está la circulación pulmonar, ¿no? De este lado puede entrar la sangre a través de la vena cava superior, por arriba, por abajo está la vena cava inferior, ¿sí? Pasan a la circulación del corazón llegan en un momento al corazón, sí, al corazón derecho, ¿sí? De ahí, a través de la arteria pulmonar, pasan a los pulmones, donde se hace la hematosis, el intercambio gaseoso, alvéolos capilares, de ahí vuelve otra vez al corazón izquierdo, y el ventrículo izquierdo precisamente lo expulsa a través de la arteria aorta, ¿sí? Que es la arteria principal de mayor calibre, y pasa lo que es la circulación sistémica. Otra imagen un poco más clara. Acá tenemos la sangre, todo lo que es de color azul es sangre carbo-oxigenada, es decir, sin oxígeno. Tiene oxígeno, pero menor cantidad que la sangre oxigenada, que es la de color rojo. ¿Sí? Después tenemos, bueno, las pleuras, que son 2 membranas serosas, intervienen en el deslizamiento, desplazamiento de los pulmones dentro de la caja torácica. Estos gráficos, de todos modos, estos PowerPoint, si los van a querer, me avisan y yo después los subo a la página, ¿sí? Los comparto en un Drive, ¿sí? Así los van teniendo. Vamos a ir avanzando con un montón de temas, un montón de clases, pero bueno, este es el comienzo. Acá se puede ver cómo están alrededor de los pulmones, ¿no? Tienen la pleura. Hay una pleura que es la parietal y una pleura que es la visceral. La visceral es la que está más pegada a los pulmones y la parietal es la que estaría en la cara externa de los pulmones, ¿sí? Y entre medio hay un espacio que se llama espacio pleural, ¿sí? Ese es el que cuando hay algún tipo de lesión se puede producir lo que llamamos neumotórax, ¿sí? O hemotórax también. Neumotórax porque entra aire, hemotórax porque entra sangre. Cada uno tiene unas características específicas, ¿sí? Bueno, un poco más hablando de las pleuras, cada pulmón está cubierto por una pleura, y cada pleura está compuesta por 2 hojas. Es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Una hoja visceral y otra parietal. Entre ambas hojas existe la cavidad en el medio que las divide, que es, ahí escribí mal, vamos a corregirlo, así ya queda corregido, es una cavidad virtual, ¿sí? Es la que no tiene nada en realidad, salvo cuando hay una lesión. La cavidad virtual no adquiere realidad verdadera más que en los estados patológicos, ¿sí? Que es cuando se colapsa. Igual después lo tenemos que ir viendo, eso mejor yo lo expliqué como para que tengan una idea un poco más acabada, pero bueno, no era para profundizar tampoco en ese tema. Algunos gráficos más.
Bueno, este es un neumotórax, es decir, que es aire, acá está, toma toda la cavidad pleural y hace que el pulmón colapse y no pueda expandirse adecuadamente. Por lo tanto, no se produce el intercambio gaseoso de forma adecuada. Acá otro caso de neumotórax se muestra también, pero en este caso se introduce una sonda, ¿sí? Se introduce una sonda para liberar todo este aire, que sería lo que llamamos drenaje pleural, ¿sí? Y finalmente después el pulmón vuelve a funcionar adecuadamente, se vuelve a expandir adecuadamente. Otra imagen, pero en este caso ya no es neumotórax, sino es hemotórax. El neumotórax lo que tiene una característica principal, sobre todo en su tratamiento, que se coloca el drenaje neumotórax, no este, en la parte superior, porque como es aire, el aire, los gases tienden a subir, entonces siempre es en la parte superior que se coloca. En cambio, el hemotórax, que ya estamos hablando de sangre, se coloca en la parte inferior del drenaje. ¿Por qué? Porque los líquidos tienden a bajar y si tienden, por gravedad es esto, ¿no? Tienden a acumularse en la base de los pulmones. Bueno, muchas gracias. Hasta acá terminamos con esta primer clase, con este primer encuentro. La idea mía es continuar, hacer una seguidilla de clases de pediatría. Yo sé que muchos habrán dicho, no, pero esto no estuvo muy orientado. En realidad sí, estuvo orientado a la pediatría. Lo que pasa es que la anatomía es una, entonces estuvimos hablando de anatomía. El próximo encuentro lo voy a hacer de fisiología, ¿sí? De fisiología del aparato respiratorio. Y después sí, después ya vamos a empezar con insuficiencia respiratoria orientada al niño, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Cualquier duda, de todos modos, en los comentarios me pueden escribir. Y bueno, los que están en el grupo de Facebook pueden solicitar el material si es que lo desean. Y bueno, y también me pueden escribir por ese medio. Saludos y bueno, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad. Saludos.